Buenos días. Buenos días con todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP. RTP 96.5 en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a quienes nos siguen a través de Real Audio, www.rtp.es, en todo el mundo, incluido Groenlandia, el 51º estado de la Unión próximamente. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y Instagram, TikTok, X, todo lo que se les ocurra. Ya, hoy dice Diario Expreso que es martes 9 de septiembre y pone una foto, pero realmente si me la puedes acercar porque esto es de locos. Lo que yo siempre he dicho, nosotros en Guayaquil nos quejamos del tránsito y con razón, pero en Quito están jodidos por la geografía. Dice trancón escolar. ¿Puedes acercarla para que vean el trancón escolar? Porque está muy lejos. A ver. Aquí empezaron las clases en el ciclo, como en casi todo el mundo. Ahí está. Mire. Look. Regarde, s'il vous plaît. Atenti. Mire. ¡Qué bestialidad! ¡Qué bestialidad! El regreso a clase agravó el tránsito en Quito. Señores del Expreso, el tráfico se refiere al tráfico de sustancias o de mercaderías. El tránsito es el tránsito por las calles, las veredas, las aceras. Puta, pero aprendan castellano. Tráfico. O sea que estos son toditos traficantes. Unos pueden ser de perlas, otros de oro, otros de camisas, otros de pantalones, otros de ropa interior, otros de lo que sabemos. Pero no. Ninguno. No es tráfico, es tránsito. Puta, pero si ahora tienen al diccionario de la Real Academia y no hay que agarrarle mataburros, que a alguno le daba pereza de coger y buscar. No. Ponen ahí y diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y te sale. Tráfico. O sea que todos los que andamos en la calle somos traficantes. O sea, hay que ser ignorantes gratis, ¿no? 580.000 estudiantes volvieron a las aulas. Trayectos que tomaban 10 minutos ahora pueden durar hasta media hora. Yo creo que más. La AMT, allá le invirtieron el orden de las siglas para no tener el ATM, Automatic Teller Machine, que tenemos aquí. Cajero automático. Desplegaron 600 agentes. Pero no se puede pues con esto. Pase, doctor, pase aquí. Con esto no se puede. Bueno. Y el Universo dice que hoy día también es martes 9 de septiembre. Destaca la retirada de Ener Valencia de los partidos eliminatorios, no se sabe si jugará el Mundial. Destaca que el gobierno ratifica que este año no habrá cortes de electricidad, con lo cual es el momento preciso en diciembre, cuando ella logre probar que no tuvo cortes, para lanzar lo que yo creo que debe hacer es ya una asamblea constituyente, porque si va a seguir dependiendo de que la Corte Constitucional lo joda más o lo joda menos, está jodido. Simple. Y aquí el presidente de la República, señores, aunque algunos se escandalicen, con esta constitución woke, que entre paréntesis, ¿por dónde es hiperpresidencialista? Si ahora es la quinta función, la porquería esa que inventaron en Montecristi, la que nombra a las autoridades de control. Antes, como en todo el mundo, el presidente mandaba una terna y el Congreso, con el nombre que le quiera poner, escogía. Hiperpresidencialista. Pues si el presidente no puede escoger, en teoría no. Obviamente cuando empezó, todo el Consejo de Participación, la quinta función estaba de gente que se cuadraba o hacía así, yo no sé cómo hacían, o frente rojo, pero salían los que salían. Recuerden el que sacó 100 puntos y 100 puntos y 100 puntos y no lo reeligieron más, porque yo creo que ya el señor pues tuvo que salir corriendo en medio del tema. Bueno, entonces, a ver, no, un presidente se lo elige para que gobierne, obviamente, para que gobierne, no para que se pase de la raya. Pero no puede ser que 9 individuos, a quienes han elegido 3 organismos políticos por definición, y nuestro invitado me lo va a corroborar en un momento, ¿de dónde salen las ternas? Del Ejecutivo. ¿Cuál es el origen del presidente de la República? Político, elecciones. Político, pertenece a un partido político, a un movimiento, o crea uno. Ya. Álvaro Noboa creó el PRIAN, yo fui fundador del PRIAN, eso no existía. Se lo creó. Político. ¿De dónde sale otra terna? De la Asamblea. ¿Y quién elige a los asambleístas?
¿Los arcángeles, los ángeles, los querubines o los serafines? No, el pueblo, político, elección. Ah, y la otra, la función de transparencia, que sabemos que de dónde termina saliendo. Todo es político. Pero los señores, o sea, la Iglesia Católica celebra la festividad de Pentecostés, que es cuando el Espíritu Santo en forma de fuego, de llamas, se posó sobre la cabeza de los 12 ignorantes apóstoles que eran pescadores, que seguramente hablaban mal, y les dio el don de las lenguas y el don de la sabiduría. Perdón, a estos 9 se les ha aparecido el Espíritu Santo. Porque para comenzar, yo soy ateo, no creo en eso. Pero como el 90 y pico % de la población sí cree en eso, entonces yo les pregunto, ¿cuándo se le apareció el Espíritu Santo? ¿Cuándo tuvieron su Pentecostés? Estos individuos no solo se creen infalibles, sino que son sinvergüenzas, porque ellos emitieron un fallo blindándose, diciendo que los jueces constitucionales de primer y segundo nivel pueden cometer prevaricato. Ah, los de tercer nivel, o sea, ellos no pueden. O sea, hay que ser bien sinvergüenza para uno mismo blindarse. Pero bueno, pedirles vergüenza a estos tipos. Tienen origen político. A mí no me vean con novelas, tienen origen político. Por tanto, no hay razón alguna para la que no puedan estar sujetos a juicio político. El argumento es que en Estados Unidos la Corte Suprema no está sujeta a mentira. Una vez, eso sí, solo una vez, pero se lo llamó a juicio político en 1804 a un juez, acusado de hacer movidas políticas, y lo iban a censurar. En la Cámara Baja ya hay 2 cámaras, países inteligentes tienen 2 cámaras, pasó, y en el Senado se le viraron 6 a Thomas Jefferson, y se salvó. Pero la Corte Suprema de los Estados Unidos responde primero ante la Cámara Baja y luego ante el Senado. Y no me van a decir a mí que la Corte Constitucional del Ecuador está a la altura, no sé si de los talones, siendo generoso, del tobillo de la Corte Constitucional de los Estados Unidos. Sí, pero bueno, después sigo despotricando contra esta gente. Está con nosotros el abogado, doctor, vuestra merced, ¿no? O se quedó en abogado también. Es abogado por las leyes y doctor en gestión pública y gobernabilidad. Perfecto. Cristian Murillo, con quien nos conocemos hace muchos años, que ha tenido la amabilidad de venirse hasta acá. Yo en un momento dije, me olvidé de decirle a Cristian que ya no estamos en el centro. Si no, ya esta es mi segunda entrevista. Sí, pero después me acordé que sí, después me acordé que ya había estado. La primera sí me perdí. Sí, claro, es obvio, pues si yo también casi me pierdo la primera vez. Cuando dije, no, pues si ahora hay que ir a otro cantón. Estamos en Daule. Estamos en Daule. Ah, y aquí no hay vueltas de decir que Daule es el Gran Guayaquil, porque la provincia del Guayas tuvo 3 cantones originales: Daule, Santa Elena y Guayaquil. Santa Elena se dividió luego en Libertad y Salinas. Libertad, un cantón que desafía todas las reglas constitucionales para ser cantón porque no tiene territorio. Pero era el emporio comercial, lo hicieron cantón. Y Salinas, bueno. Ya. Y bueno, y luego de Guayaquil y de Daule se han desgajado todos los demás otros cantones. Durán, el último en desgajarse de Guayaquil. Miren lo mal que le fue ¿para qué? Para tener pues dignatarios propios. Pues miren lo que han hecho, con la excepción del actual. Los últimos alcaldes de Durán. La madrina, el hijo de la madrina, el hijo de la madrina, la señora Arce, el hijo de la madrina, hasta que pues, se perdieron los 2 periodos de Febres Cordero, los periodos 4 creo que de Jaime Nebot. Durán no sería lo que es. Pero, como ser estúpido es gratis. Lleven. Y hasta 1955 San Borondón también era Guayaquil. Quito se ufanó en algún momento de que ya los pasamos a los bonos. Claro, porque el distrito metropolitano, el cantón Quito, que era el distrito metropolitano, es más de la mitad de la provincia de Pichincha. Nosotros nomás, usted, sin nada, siempre somos más. Sume Durán, pues, y San Borondón, que eran Guayaquil. Porque en Quito ya hay un movimiento para que todos los valles y Sangolquí sean cantón. Y ahí vamos a ver cómo les queda, especialmente el bolsillo. A ver, mi querido Cristian. Ay, hermano. Comencemos por lo doméstico. A ver, la Corte Constitucional, que sigue sin decidir sobre la constitucionalidad de las leyes que fueron enviadas por el Ejecutivo, poder del Estado elegido por el pueblo, aprobadas por el Legislativo, poder del Estado elegido por el pueblo. Ellos siguen, el Papa Benedicto XVI dijo que ya no existía el limbo, está en el limbo. Ellos no deciden, no tienen tiempo. Una barbaridad.
No es que la justicia que tarda no es justicia, ellos no tienen tiempos. Pero en cambio ya se pronunciaron sobre las preguntas que el presidente planteaba, o sea, pensaba plantear, le han aceptado unas y le han bateado otras, y algunas de las que le han rechazado le han pedido que reformule. ¿Qué entiendes tú por reformular? ¿Hacerla de nuevo, que implicaría un análisis de nuevo? O, a ver, ¿por qué quiere que reformule? Por esto ya, ok, ya la reformulé. ¿Cómo es la película? Bueno, imagino que lo que la Corte Constitucional desea es un replanteamiento del tema, ¿Ya? pero antes que nada, incluyo el Ejecutivo y la Corte Constitucional, nosotros nos encontramos en un momento, en uno de los grandes momentos históricos, pero en este caso no es tan positivo para el Ecuador porque tenemos un conflicto bélico interno, ¿no? Sí. Y estos momentos excepcionales, no excepcionalmente por lo bueno, sino excepcionalmente por lo malo, requieren que todas las funciones del Estado sean o actúen con más celeridad. Gobierno, legislativo, todas las funciones, incluidos los organismos como la Corte Constitucional. Yo creería que aquí tiene que haber una reflexión de ambas partes, porque el pueblo necesita que este asunto se resuelva lo más pronto posible. De una vez. De una vez, sumado al tema, que después hablaremos del asunto internacional, con la visita del secretario Rubio, que nosotros debemos llegar adelante, pasar todos estos problemas para poder iniciar los acuerdos con los Estados Unidos, que para mí es el objetivo principal, debido a que nosotros tenemos que reconocer que somos un Estado que tiene muchas necesidades. No tenemos capacidad logística, recursos económicos, recursos administrativos, aparte de todas las dificultades que tenemos con una Constitución que ya tenemos cerca de 17 años, si no me equivoco, 17. Cerca de 17 años, y que por mucho que la digan que es soberana y garantista, yo no veo un pueblo, yo no veo una sociedad que se sienta garantizada, respaldada por la justicia y que se sienta soberano en la libertad de poder actuar cuando ni siquiera en actividades comerciales pequeñas puede emprender, puede negociar con total libertad, porque estamos enquistados con un problema de delincuencia y amparados en algunas normas judiciales que están sostenidas por la Corte Constitucional. A ver, yo creo que hay una frase de todo lo que dijiste que es la clave. Estamos en un conflicto armado interno que, señores, es el equivalente de una guerra interna. En tiempos de guerra, ni los tiempos pueden ser todos los largos que sean para examinar con ultramicroscopio, no, señor. En tiempos de guerra usted tiene que actuar rápido, porque si se demora, lo joden. Ya. Segundo, el Ecuador no tiene la capacidad financiera para competir con los carteles del narcotráfico, porque al lado de los carteles del narcotráfico internacional, el Ecuador es una pulga financieramente hablando. ¿Ya? Eso mueve miles de millones al año. ¿Ya? ¿Qué petróleo, ni qué oro, ni qué nada aquí de Ecuador? Nos revientan en billete. Y resulta que la Corte Constitucional parece ser que, como no sienten que haya oposición al gobierno, y ellos obviamente son una corte hiper, super woke, entonces han decidido ser ellos la oposición al gobierno. Pregunto, ¿y en qué parte de la Constitución dice que la Corte Constitucional debe de constituirse en oposición al gobierno y bloquear todos los intentos, especialmente en circunstancias que no son las normales? Porque en circunstancias normales no importa pues si te demoras. En circunstancias normales no importa si le ves la coma es importante por si acaso, pero si le ves hizo bien bonito la parte de arriba, el puntito de la coma, o si bien está perfectamente arqueada la coma. No estamos en tiempos normales. Y ahí viene otra pregunta: ¿se puede aplicar leyes y procedimientos normales hechos para estar en estado de paz en tiempos de guerra, sea interna o externa? No. En tiempos de guerra, en tiempos de conflicto, inclusive dentro de las grandes potencias mundiales o de los estados que han entrado a un asunto bélico, siempre los procesos de las normas tienen un carácter de urgente y súper rápido, que se lo resuelve no en cuestión de días, horas, porque la situación lo amerita. El creer que en un proceso de conflicto, sea interno o externo, nos podemos dar el lujo de tener procedimientos comunes y ordinarios, realmente es desconocer
cosas básicas, aspectos básicos. Pero es que, a ver, hay gente que por leer tanto y saber tanto de leyes como supuestamente saben los 9 iluminados, precedentes, un país que es hiper temático con las garantías constitucionales es Estados Unidos, ¿no es cierto? Así es. Allá. Resulta que en 1860 y algo, en media guerra civil, el presidente Abraham Lincoln, que no era un corrupto, que no era un tonto, que no era un estúpido, no. Top. ¿Sabe qué hizo el presidente Lincoln? Abolió el habeas corpus, lo suspendió. ¿Sabe qué dijo la Corte Constitucional? Nada. Porque estaban en guerra. Dijo nada. Sí. Oiga, es una barbaridad. Aquí, estos se desmayarían. ¿Cómo van a suspender el habeas corpus? Bueno, Lincoln lo suspendió. Estaban en guerra. En el año 42, Roosevelt, 4 veces electo presidente de Estados Unidos consecutivamente. O sea que bien impopular el muchacho. La gente no lo quería, casi nada, ¿no? Ya. ¿Qué hizo? En enero del 42 metió a 150.000 a 200.000 norteamericanos a campos de concentración, no de exterminio, campos de concentración por el delito de ser nietos o hijos de japoneses. ¿Qué dijo la Suprema Corte de Estados Unidos? Nada, porque estaban en guerra. Y aquí le buscamos 5 patas al gato, o al estilo Maduro, porque yo creo que hay hasta maduristas en esa corte, al estilo de la señora que sabemos, pues, ¿no? Que dice que el cartel de los soles no existe. A lo mejor al estilo de Maduro ellos están buscando el 5.º punto cardinal, pues. Acuérdate cuando él en un discurso dijo que había recorrido todo el país, que había ido a los 5 puntos cardinales. Y cuando los enumeró y le faltó el 5.º, miró al edecán y dijo, ¿cuál es el 5.º punto cardinal? Y el edecán lo miró como diciendo, no puede ser tan bruto este individuo, no se puede. A ver, ¿qué hacemos aquí? Porque no se puede seguir así. O sea, no se puede seguir así. Las matanzas siguen, la pelea por el territorio, la guerra interna sigue y... Bueno, para empezar, creo yo, en base a lo poco que he podido leer, estudiar e investigar, ¿ya? Que los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos son los hombres más probos en el tema legal, hombres de intachable conducta moral, ética, y hombres de un alto nivel académico, ¿no? Que han sido profesores en las mejores universidades del mundo, ¿no? Y aparte de eso, sus fallos rara vez, por no decir casi nunca, han sido cuestionados, porque han sido elevados a altos estándares de justicia y de niveles de científico académico, no jurídico. No obstante, por ejemplo, veamos ese fallo que elimina la prisión preventiva contra personas que son evidentemente y notoriamente delincuentes en actos flagrantemente probados, y que eliminan la prisión preventiva permanente y siguen otorgando medidas cautelares. O sea, yo nunca he visto que ante temas tan notorios de actos delictivos, un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos vaya a emitir a favor de la delincuencia. O sea, partamos por diferencias que son fundamentales. La Corte Constitucional es un organismo, un gran organismo, que debe estar, en teoría, que debe estar presente para respetar, hacer respetar las garantías y los derechos de los ciudadanos. Y en este momento hablo de todos los ciudadanos de la sociedad ecuatoriana, del núcleo ecuatoriano. Pero lo que hemos visto en los últimos años es que aquí se ha garantizado, porque hablan de una constitución que es garantista, sí, que no puede abolirse, que no puede reformarse porque es una constitución garantista. ¿Pero garantista para quién? Para los ¿Quiénes se han beneficiado de la constitución garantista? Y aquellas personas que sus padres, sus abuelos, sus hermanos han sido víctimas de asesinatos, vacunas, extorsiones, amputaciones de miembros de su cuerpo por un tema de secuestro o delincuencia o secuestros rápidos. ¿Dónde están esas personas? Los derechos. ¿Quién defiende la garantía del ciudadano de a pie que tiene que trabajar para sostener a su familia, cuando el delincuente que se le lleva el sustento para su familia es liberado después de 24 o 48 horas por personas que basan sus fundamentos jurídicos en criterio de una Corte Constitucional que debe estar sentada ahí para defender los intereses de la sociedad ecuatoriana? Lamentablemente, todo esto nace de un marco estructural político, porque es político, de la Constitución de Montecristi. O sea que cuando tú quieres destruir el cáncer y la bacteria, tienes que irte directo a la vena. Claro, no puedes irte por las ramas. Y el tema vamos es al corte en la radio, seguimos aquí en los medios. A ver, entonces vamos a empezar a tocar puntos clave. Entonces, sí, el cáncer no se cura con aspirina, ¿no?
Y si se cura cuando lo detectas a tiempo y no ha hecho metástasis, porque después, por wow, no hay nada que hacer. A ver, entonces no queda más camino. Realmente yo no creo, yo soy limitadito, ¿no? Así que lo que yo creo no crea, importa poco, me importa a mí, eso sí, lo que yo creo me importa a mí. A ver, yo no creo que a punta de parches, de enmiendas o de reformas se pueda arreglar un problema estructural canceroso como es la Constitución del 2008, por la que por supuesto yo voté no. Nah. Ergo, yo creo que el presidente de la República tiene que ir a una nueva Asamblea Constituyente. Ah, pregunta. La actual Corte Constitucional, que se les hace así, pero así, hay horas y pesetas, emitió un dictamen diciendo que no puede haber una Asamblea Constituyente de plenos poderes. Perdóname, pero en el momento que se elige la Corte, se instala la Corte, se declara de plenos poderes, manda a la casa a la Corte Constitucional, diga lo que diga la Corte Constitucional, porque el artículo 1 de la Constitución, la soberanía emana ¿de quién? Ah, no de la Corte Constitucional. Entonces, así tiene la salida para salir de estos 9. Además que le va a jugar perfecto porque no van a haber apagones. La gente se acuerda de lo que fue el año pasado. Un estiaje brutal en todas partes, que el Amazonas no parecía el Amazonas. Calcule cómo serían nuestros ríos. Y el Amazonas no parecía el Amazonas. Bueno, no van a ver. En ese pico de popularidad, ahí tiene que ir la consulta para la Asamblea Constituyente. ¿Quiere usted ir a una Asamblea Constituyente? Sí, vamos. Se acabó. Y vamos a ver qué pasa. No, que cuidado, los otros sacan más votos. Con eso no me levanto de la cama, por cuidado me atropellan como estrello. ¿Vale la pena el riesgo? Esa es la primera pregunta. Es que es necesario. Ah, gracias. Hasta entonces habrá que hacer el tema de enmiendas, pero con todo lo demostrado por la Corte Constitucional, es evidente que hay muchos obstáculos para que los presidentes, y no hablo de todos, de este y de los que vengan, puedan realmente poder tener un periodo de gobernabilidad efectiva. El caso más flagrante, y verá que yo he sido un crítico muy fuerte del señor Lasso, porque yo voté por él a 2 veces. Qué cudo que fue. Pero bueno, pero en el caso de él, lo que hizo la Corte Constitucional fue una canallada. Mínima credibilidad en un caso que luego la Fiscalía lo desestimó porque no había nada. Miren lo que causó. Problema tremendo. Esa es la Corte Constitucional que tenemos. Así es. La verdad es que actuó mal ahí. Pero sin defender al presidente Igliaso, que tuvo muchos errores pero y un par de aciertos. Este tema puntual. Sí. Mínima credibilidad. A ver, pero es que la única forma de salir de la Corte Constitucional es con una constituyente. No hay otra. No queda más. O sea, efectivamente no queda dentro más. de la ley, ¿no? Porque hay otra forma, ¿no? Que es enviar un pelotón de paracaidistas y sacarlos a patadas. Claro. Pero los que defienden el tema de la Corte Constitucional y los que defienden la superconstitucionalidad de la Constitución del 2008 son aquellos que secuestraron a diputados, hicieron el tema de los manteles y que por ahí rompieron la institucionalidad, porque ahí arrancó todo. No sé si usted, Rodolfo, era de los diputados. Usted no era diputado en esa época. Yo nunca fui diputado, yo fui asambleísta. Usted fue asambleísta. Hay una gran diferencia porque diputado tiene 4 sílabas, 2 de las cuales que están juntas, son una palabra un poco fuerte. Yo no digo que los diputados, todos, pero en asambleísta no hay cómo. Yo fui asambleísta. 2009-2013 y debo de reconocer que, bueno, el actual presidente de la Asamblea tiene muy poco tiempo, no lo puedo comparar, pero de todos los presidentes de Asamblea que han habido, el mejor fue, hasta el momento, sin duda, Fernando Cordero. Me consta, yo era oposición, nunca negó la palabra, nunca, él era de país, como se llamaba en ese tiempo, pero nunca se sesgó. No. Es más, cuando vino el primer proyecto de la ley de comunicación que saltó todo el mundo, el hombre lo que hizo fue llamar a todas las banqueras y decir, a ver, ustedes me mandan un representante por porción y vamos a hacerlo. Y se hizo una ley que era basada en la que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica. Aprobada por unanimidad en la comisión. Ya, yo estuve en esa porque Vicente Tallano, que era el jefe de bloque, me dice, anda tú. Ya. ¿Qué pasó? Que los talibanes, porque siempre hay talibanes estúpidos, le fueron a decir a Cordero que ya que está bien que ellos votaban, pero que querían un compromiso escrito de los asambleístas del país de que iban a votar rechazando el veto si el presidente enviaba un veto, sea este el que fuere.
Y Cordero le contestó lo que podía contestar: señores, yo no puedo responder por lo que hagan otras personas. Entonces no firmamos. No hubo ley porque no tuvieron mayoría. Pero bueno, esa fue la asamblea en la que se salvó eso de allí. Y de allí vino la asamblea de los 100 alzamanos, que quedaron en 96 o 97, porque a 3 o 4 les dio vergüenza en el camino. De allí vino la de los discapacitados, pues 60 más o menos tenían carnet de discapacidad y corrían a maratón. Y tenían, eso sí, unos carros, pero ya. Y luego vino: si roban bien. Pues. Entonces, cada asamblea ha sido peor. Así es. Ahora, pero con todos los problemas, a los asambleístas los elige el pueblo. Y en una democracia, ¿quién debe de elegir? El pueblo. El pueblo. Ya. Yo por si acaso no estoy pidiendo que la Corte Constitucional elija el pueblo, no. Pero encuentro un problema en que, concretamente, las leyes que son enviadas por el presidente, electo por el pueblo, ya sea aprobadas por la Asamblea, elegida por el pueblo, lleguen a donde 9 señores a los que los ha elegido indirectamente el pueblo, porque como el pueblo votó por el presidente, suponemos que el presidente envía ternas inteligentes. No, el señor Lasso envió una terna, le salieron 2 y le hicieron la mayoría 6-3 para enjuiciarlo políticamente. La otra terna es la del legislativo. No decimos que la asamblea, ¿cómo va a juzgar la asamblea a la corte si la asamblea es una porquería? Perdón, pero si una terna para la corte sale de la asamblea, entonces pongámonos de acuerdo. Si es una porquería, tampoco puede enviar terna. O sea, déme una solución. No queda más que un tema de reformas a través de una constituyente. Y evidentemente, no queda más. Y evidentemente cambiar toda la estructura del Estado. Hay puntos fundamentales que muy poca gente los empieza a hablar, que quedarán yo creería que el voto debe ser facultativo. O sea, ya el tema del voto obligatorio, porque en muy pocas partes del mundo queda. Pero el voto, claro, y el voto facultativo fortalecería mucho la democracia a través de propuestas más efectivas. Y liquidaría aquellas propuestas que no tengan capacidad de convencimiento, porque la gente simplemente no asistiría a votar porque no estaría motivada. Y otro tema, hay que elevar el nivel de funcionarios, comenzando de los asambleístas. Pero de ¿cómo? Que sí ahí viene un problema. Ahí viene un problema. Si eso lo hemos, en este programa se ha tocado eso infinidad de veces. Es una paradoja que para ser asambleísta solo se necesite ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos políticos y ser mayor de 18 años. Estamos regresando del corte a la radio también. Estamos hablando de la paradoja de ser asambleísta, ¿no? 18 años, ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos. Para ser miembro de lo que queda del cogobierno universitario, porque Correa lo aniquiló con una ley en la que pasó en la asamblea en la que yo estuve, se necesita haber aprobado sexto semestre o tercer año sin haberte quedado nunca en ninguna materia. Yo solamente hago una pregunta, con todo respeto para la Universidad Ecuatoriana, que después del escándalo... Eso era en la EDUC. Eso es para todo el mundo. Pero no, en esa época era la de la Católica. Claro. Claro, así es. A ver, con todo respeto para las universidades ecuatorianas, aunque algunas andan en la M por lo que pasó en la Argentina, y mi alma mater tiene que explicar qué carajo pasó en la borrachera en el Teodoro Maldonado Carbo, porque esos eran internos de la Católica. Así que, señor rector, señor decano, están cordialmente invitados para que vengan a explicar qué pasa, porque ya no dan ética en la Universidad Católica. Pero bueno, sin ánimo de menospreciar a la academia, pero discúlpeme, el que lo eligen como asambleísta va a legislar y a fiscalizar al país, no va a ser una figura decorativa, porque eso es lo que es ahora el representante estudiantil en el Consejo Universitario, es una figura decorativa, y ese tiene más requisitos que un asambleísta. ¿Me explica la lógica, por favor? Ahí sí yo considero que, más allá de que no sea una obligación, políticamente hablando, ¿no? Creo que el movimiento del presidente de la República, para todas las elecciones que se vengan, debe demostrar con el ejemplo que él es parte de ese cambio. Porque es verdad que hay que apoyar ciertas cosas, pero hay pequeñas cosas que hay que modificar.
Y creo que el cambio empieza en casa. Yo creo que el movimiento del partido de gobierno debe impulsar cuadros que tengan la capacidad académica de poder soportar y crear un marco estructural para que el gobierno avance y tenga mejores resultados. Porque si tú no tienes un buen equipo de base, buenos cuadros de base, con capacidad, con experiencia, con el estudio, porque aquí es todo, estudio, territorio, conocimiento, todo, experiencia. Claro, y si no tienes esos cuadros, ¿cómo evolucionas cuando estás combatiendo otros partidos que inclusive tienen estructuras vinculadas a grupos irregulares? Sí, pero tienen unas estructuras de las que salen unos individuos que no rebuznan porque la tráquea del burro y del ser humano son distintas. Ahí viene el otro problema. Ahora, en el tema de los asambleístas, yo creo que la única cosa que se puede cambiar sin tener 8.000 demandas de inconstitucionalidad que la Corte Constitucional las va a admitir por discriminación, que está prohibida, excepto la discriminación positiva. Perdón, la discriminación es mala. Toda. Es como los monopolios. Los monopolios son malos. Los del Estado no. No. Los monopolios son malos. Todos. Entonces yo creo que se puede hacer algo con el tema de la edad. Pero, por ejemplo, empezar a pedir títulos de tercer, cuarto nivel es discriminatorio. Y con la Corte Constitucional que tienes, se van a demorar 5 minutos en decir que es discriminatorio. ¿O no? Entonces también es discriminatorio que para ser juez de la Corte Constitucional necesitas tantos años de experiencia, porque interpretas una norma, pero el otro la legisla y la fiscaliza. ¿Cuál es la diferencia en la capacidad de la experiencia? Entre legislar y experiencia y fiscalizar. O sea, todos son parte de una estructura importante. Claro, pero ¿cuál es el equilibrio? La diferencia es qué opina la Corte. Claro, pues, ¿dónde está el equilibrio de poder cuando hablamos de quién los regula a ellos? ¿Y cuáles son los mecanismos que han habido? Porque se supone que un Estado fundamenta sus fuerzas y su independencia en base al equilibrio. Y el equilibrio es que ni una función debe estar por encima de otra, entre comillas, ¿no? Pero aquí no pasa así. De que tú digas que no sea político, todo es político. Todo es político. Lo que estamos haciendo ahorita es político. Todo es político. O sea, no puedes desmembrar o desnaturalizar el tema porque es político. Todo es político. Un ejemplo, pero exagerándolo. Cuando una persona decide, por razones ideológicas, comprar en un mercado en vez de comprar en un supermercado, está haciendo un acto político. Y cuando al revés decide comprar en un supermercado en vez de comprar en un mercado, también está haciendo un acto político. Está prefiriendo, en un caso, una economía más popular, como es comprar en el mercado, y en el otro caso está prefiriendo comprar en la concentración de la riqueza. Estás haciendo un proceso de selección. Así es, son actos políticos. Ahora, dentro de este tema, la pregunta es, a ver, aquí, por oponerse a Correa, se cayó, en mi opinión, en el grave error que han cometido en algunos países del mundo, de decir que todo lo que hizo el enemigo político es malo. Te voy a poner un ejemplo bien bobo, pero... Bueno, Hitler, o sea, 70 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones. Pero en todo lo perverso e hijo de la gran... ¿Ya? Si saben que en 1935 en la Alemania nazi se dictó la primera ley de protección de animales y de la naturaleza. 1935. O sea que hacía cosas buenas también. Lo que pasa es que las malas eran abominablemente malas. Pero no puedes tú creer que todo lo que hace alguien es malo. Aquí viene el caso. Con tal de, comillas, borrar todo lo que hizo Correa, se olvidaron de la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional no existía. Aquí había primero el Tribunal de Garantías Constitucionales. Tribunal Constitucional. ¿Sí te acuerdas? ¿No? Luego el Tribunal Constitucional, que tuvieron que salir por la ventana porque el señor Atariguana, que en ese tiempo era aliado de Correa, encabezó una turba que lo fue a linchar con la complicidad de la policía, que miró para otro lado, y los miembros del Tribunal Constitucional se tuvieron que escapar por las ventanas. Eso está en todos los periódicos y en todos los noticieros de la época, así que si alguien se siente ofendido, señor Atariguana, venga y diga que no fue usted.
Ya que le hicieron, y no puede decir que le hicieron inteligencia artificial, porque en ese tiempo no había. Se quedó la Corte Constitucional. La esencia de la democracia no es, como dijeron, que la reelección indefinida atenta contra la alternabilidad, y la alternabilidad es un elemento esencial de la democracia. Mentira. En los países, el gobierno, en Europa, la señora Merkel, la señora Thatcher, el señor Kohl, etcétera. Es que ellos dos son el jefe de Estado. Sí, el jefe de Estado es el rey, la reina o el presidente de la República, que excepto en Francia son decorativos. Quien ejerce el poder es el primer ministro, ¿no es cierto? ¿Hay alguna restricción de reelección? No. Es más, ni siquiera allí no votan por él, votan por el partido. Esto para nosotros sería todavía una abominación. Votan por el partido y el líder del partido es primer ministro. Aquí, en cambio, se olvidaron de que la verdadera base fundamental de la democracia es que el poder emane del pueblo, que las elecciones sean libres y transparentes, justas y sin trampa, ¿no es cierto? Y que todos los funcionarios públicos son responsables de sus actos, ¿no es cierto? Bueno, aquí no. Dígame ante quién es responsable la Corte Constitucional. Si ni siquiera alguien ha ejecutado todavía la responsabilidad extracontractual del Estado de un acto emanado por el Ejecutivo en todos estos periodos de gobierno, que supuestamente es una garantía, nunca se ha ejercido. Entonces, ¿ante quién es responsable la Corte? De lo que usted dice, Rodolfo. Vamos con corrección. ¿Cuál es la diferencia entre los partidos de aquí y los de Europa? Que la formación de cuadros políticos de los partidos no es de 1 a 10 a 1, es de 1 millón a 1. Bueno, o sea, usted allá habla con un asistente de un partido, de cualquier partido que sea de centro, de izquierda, de derecha, de extrema, y el chico ya tiene una maestría en ciencias políticas, sí. El que saca las copias, ¿no? Sí, el chico. Ya, el que saca las copias. Algunos de los líderes, y les pongo el ejemplo de España, no están bañados más en ese fecales porque no pueden. Así es. El señor, ¿cómo se llama? El cretino Sánchez. Y Yolanda Díaz y Chumar y los de Podemos son los que, según León Roldós, vinieron a meter mano aquí en la Constitución. Ellos manejaron el tema. Lo que pasa es que aquí hay un asunto, hablando en el tema mío y de gestión pública, ¿no? A ver. Cuando tú asumes un gobierno, ya tienes dos opciones: manejar y administrarlo bajo un sistema de gobierno vigente o implantar tu propio sistema de gobierno. El presidente Moreno, el presidente Lasso y el presidente Noboa han tenido un sistema de gobierno correísta. Correcto. Pese a todos los intentos por desestabilizar heredaron, y es un sistema que los ha mantenido en una jaula y que no les ha dado maniobrabilidad. Ojo, esa maniobrabilidad se puede mejorar cuando tienes un equipo a tu lado de gente ducha, de gente con experiencia, con gente que sepa manejar los hilos, pero si no tienes la gente que tenga ese nivel de experiencia, la jaula no se va a abrir las puertas. La única forma de romper esa jaula es con una nueva constituyente. Esa es la llave. Pero mientras tanto, la maniobrabilidad dependerá mucho de todo su entorno. Sí, yo nomás le digo, las comparaciones son odiosas. No, veamos. Las comparaciones son necesarias porque si no, ¿qué? Me comparo con yo mismo. A ver, me miro al espejo. Oye, espejo, ¿quién es chévere? Tú, yo pues me estoy viendo al espejo. ¿Y quién es lindo? El espejo dice, a ver, hasta ahí no llego. A ver, pero todo, si te comparas con uno mismo, no señor, las comparaciones son necesarias. Compare. El gobierno del doctor Gustavo Noboa. ¿Quiénes estaban al lado de él? No, Heinz Meller, Marcelo Santos Vera, claro. Juan Manrique Martínez, sí, Maquiavelo, o sea, Barniol. Era un equipo de gente que tenía el presidente del CONAM, Ricardo, su hermano. Ricardo Nova Bejarano, que había sido ministro, diputado del Partido Social Cristiano, ministro de Industrias y diputado de los buenos, que hablaban, tenía un excelente discurso y accionar con escuela legislativa. Todavía no lo visita el alemán, que está muy joven. No, yo sé, el doctor Noboa. Sí. A ver, sí, pero haciendo esas comparaciones. Pero Gustavo Noboa fue pre-Correa. Y él los escuchaba, los que estaban, aun cuando, tengo entendido, cometía algún error, escuchaba a las personas a su alrededor, a Marcelo Santos Vera,
a su hermano Ricardo, Juan Ajá, Manrique Martínez, que había sido hasta subsecretario de gobierno de Velasco Ibarra y de Claro. Febres Cordero. Hombres de un talento extraordinario. Heinz Beller. Y cuando tú gobiernas un estado, cuando eres presidente, tienes que tener personas talentosas. Vea el ejemplo, vámonos a Estados Unidos. Trump, ¿quién es el secretario de Estado? De Estado y jefe de la Agencia de Seguridad Nacional. Cargo combinado que no había vuelto a unirse una sola persona desde ese pobre bobo de Henry Kissinger. Bobo Kissinger, ¿no? Desde allí, nunca más se había... Bueno, Rubio lo combina. Tipo de... Secretario de... Gran gesto, ya no se llama Secretaría de Defensa. Secretaría de Guerra, como se llamó hasta 1947. Ya. Hexet. La señora Tulsi Gabbard, la directora de Seguridad Nacional. La fiscal general Pam Bondi. Robert Kennedy, que es una patada en el... donde sabemos que los demócratas no se la sacarán nunca, porque los demócratas, si hay alguien con un apellido que el que no pueden blasfemar es de un Kennedy. Claro. Están jodidos. Ya. Pero mire ese equipo. Todas las figuras de los Estados Unidos, sean de los demócratas y los republicanos, si uno se mete a la biografía, han realizado un proceso de avance profesional para llegar a ser presidentes, senadores o secretarios de Estado. Ese es el éxito de un Estados Unidos cuyas figuras han pasado por todos los procesos políticos. Con excepciones, como siempre. Con muy pocas Sí, excepciones. sí. Pero los procesos incluyen el tema académico, las mejores universidades, grandes alumnos, experiencia y escuela. Por eso los gringos han manejado una continuidad en el tema de ser un país que tiene parte del control del planeta porque sus autoridades tienen un altísimo nivel. Por eso cuando la Corte Constitucional se compara con la Corte Suprema de Justicia, discúlpeme, pero es como comparar... No, yo se la no pongo. quiero comparar. No, se acuerda del Andino. ¿Usted alcanzó al Andino? Compárelo con un Rolls Royce, ¿ya? Es esa la comparación. Un Ferrari, Lamborghini. Es esa la exactamente. No Es podemos esa. comparar porque son realidades No, diametralmente porque opuestas. sí, puta. Es como que, oiga, ¿qué le parece si yo le comparo a usted una moneda de 1 centavo con un specimen, porque están todos guardados, se llaman specimen, pero existen, con un billete de $1,000? ¿Usted cree que podemos comparar en términos de igualdad No un se penny puede. con un No billete se de puede. $1,000? No se puede. No se puede. Entre otras razones, porque si usted saca un penny no pasa nada. Pues usted va a pagar en cualquier sitio con un billete de $1,000, le cae encima la DEA, el FBI, le dicen ¿de dónde lo sacó? Primero veamos si no es falso, porque eso no circulan ya. Circularon durante mucho tiempo y los retiraron para quitarle poder a los que sabemos, a la mafia, que usaban los billetes de $1,000, pero como creo que para prender cigarrillos. Pero bueno, a ver, de nuevo, supongamos que se hace una constituyente, ok. Y supongamos que la constituyente decide mantener la Corte Constitucional para que haya un organismo. En Estados Unidos la Corte Suprema hace de Corte Constitucional también. Ya. Y entonces viene mi pregunta, ¿y quién controla la Corte? Porque en Estados Unidos la controla el Congreso, las dos cámaras. ¿Quién debería controlar a la Corte, en su opinión? ¿Ante quién responde la Corte? Porque ante alguien tiene que responder. Bueno, en Estados Unidos hay Congreso y Senado. Claro. Y aquí el socialismo del siglo XXI, por medio del Consejo de Participación de Control Ciudadana y Social, SCPCC, que trataron de crear un Senado alternativo, porque esa fue la figura que le quisieron dar. Son 7 senadores, y entre comillas ellos debían regularizar el tema. Claro, usted habla del organismo el que problema es presidió que, el cura Tuárez. Exacto. Dios mío, la cloaca de las o sea que cloacas. ese, lamentablemente, todo el esquema. Entonces volvamos a Está dar mal hecho. hagamos un Congreso Es bicameral. que si queremos dar una Corte Constitucional fuerte y que realmente sea garantista, debes tener un Senado Y o entonces un hay que- Congreso, cualquiera de las dos. bicameral. Pero, ojo, eso sí, porque después la Corte Constitucional dice que los van a regularizar o los van a controlar o los van a fiscalizar no tienen la misma capacidad de los requisitos que ellos tienen. Pues, que los miembros de ese proceso de selección fiscalizador y que los puede enjuiciar tengan las mismas capacidades para que no exista la cuestionabilidad Yo lo pongo así. de experiencia y academia. Con un poder legislativo bicameral, la Cámara Baja, que tiene requisitos menores, es la que acusa. Y la Cámara Alta, porque para ser senador se tienen que poner otros requisitos. Totalmente de acuerdo. Para comenzar, cierta edad. Para comenzar. Senador no puede ser un individuo que a los 18 años
con el perdón de todo lo que yo también tuve 18 años, y me creía Napoleón Bonaparte, Alejandro Magno y quién más. ¿Saben, señores? A los 18 años uno todavía no sabe ni usar bien el papel sanitario. Quieren ser senadores a los 18 años, vayan a cagar. Entonces, a ver, un senador debería tener mínimo 40 años. Mínimo. Mínimo. Ya. Si no es 45. Pero, sí, digamos en la década de los 40. Con 15 Ya. años de experiencia. Exacto. Ajá. Y no en arquitectura. No. Ahí viene el otro problema. Que es una de las cosas que yo nunca he logrado entender bien. Cuando usted se enferma y está grave y se hace una junta, ¿quiénes conforman la junta? ¿Qué profesionales conforman una junta cuando alguien está enfermo, jodido y necesitan varios criterios? Los especialistas ¿Que son en qué? en la enfermedad que usted tiene. ¿Pero qué título tienen ellos? Doctores, ¿En qué? medicina. En medicina. Y la especialidad aparte. Allá. Y cuando usted va a construir un puente o la compañía italiana Impregilo que construyó Paute, que ahí está, no tiene una puñetera fisura, ¿no? El puente, el original de la Unidad Nacional, también lo construyó una compañía, un consorcio de compañías italianas. Ok. Eso, cuando lo están planeando y todo, ¿se reúnen quiénes? Arquitectos e ingenieros, no sé. ¿A usted se le ocurriría llamar abogados para planificar un puente, un viaducto? No. Y peor abogados para un señor que está con un problema del cerebro que hay que operarlo, neurocirugía. Y entonces explíqueme por qué individuos que no tienen el menor conocimiento, cero, de la ley, la hacen. El otro día, en ese tema, me llamó un cliente, un empresario importante de la ciudad de Guayaquil, y me decía, Cristian, en mi compañía, en mi modesta compañía que factura un par de millones al año, cuando yo voy a escoger un gerente financiero, el director de talento humano, los asesores comerciales, yo escojo los mejores cuadros. Yo no puedo traer a improvisar a cualquier persona de 18, 19 años sin experiencia previa, y aparte de las recomendaciones, y ponerlo en un cargo de enorme responsabilidad, porque me va a afectar a mí. Y si mi compañía, que es una milésima o millonésima parte en comparación con el tamaño del Estado, sea cualquier institución o función, requiere ciertos perfiles de experiencia, no diga un Estado, un gobierno, llevar a un legislador, a un juez de la Corte Constitucional, un fiscal y todas las personas que componen el Estado, que son miembros del Estado. Bueno, excepto con la legislatura unicameral que tenemos, en el resto sí no puede ser tan... por supuesto, en el resto sí. Hay requisitos. Sin embargo, es cómo llegas a ese proceso de selección y las partes, pues, ¿no? Que en la nueva Constitución se tiene que poner que la edad mínima para ser miembro de la Cámara Baja, con el nombre que le quieras poner, asambleísta, diputado, lo que quieras, member of the parliament, como quieras. A ver, congressman, el nombre que quieras, tiene que tener, yo diría 30 años. Mínimo. 30 años. Ya los 30 años ya. Y cuarto nivel. Es que ahí viene el problema, Yo creo que el tema de exigir un título universitario yo considero que la academia va a caer en discriminación. La academia te abre un poco, no te abre un poco, te abre mucho la perspectiva de una visión. De lo que has estudiado. Claro, pero en mi caso, gestión pública y relaciones internacionales. Sí, pero tú también estudiaste leyes. Así es. A ver, no es solo una cosa. No es como el criterio absurdo que alguien no sé quién fue el que le convenció al presidente Correa de que ser un PhD o un doctorado en los países de habla española. Perdón, mi hija tiene un doctorado. Y el doctor, ¿sabe lo que es un PhD? Un doctor, un tipo que sabe mucho de una cosita de este porte, porque se concentra en eso. No es que sabe de todo. Aquí la gente cree que un PhD sabe todo. ¡Mentira! Sabe un poquito de un poquito sabe mucho. El mucho de relativamente también. Pues, ok. Entonces, ¿cuál es la garantía? O sea, a ver, para cosas técnicas yo estoy de acuerdo. Ahí sí necesitas una especialización. Y esa especialización.
porque son raros los casos en que una persona que especializada en algo le ha ido bien en un ministerio que no es el suyo, concretamente Inés Manzano. Pasa de ambiente a energía. Y la perfección está reservada al Señor para los creyentes, y lo ha hecho bastante bien, tomando además en cuenta que ese no es su campo. Pero lo que yo siempre he dicho, el ministro es un representante, un secretario, que Estados Unidos ahí no hay ministro, hay secretario. Secretario. ¿Qué hace el secretario? Lo que dice el presidente que haga. Pero lo tienes que hacer bien. Lo he hecho bien. Vamos al corte comercial, nosotros seguimos aquí y volvemos a la Constitución. Entonces, dos cámaras. Requisitos para el Senado. Ahí sí son más las condiciones. Hasta en Estados Unidos. 45 años por lo menos. 45 años mínimo y 10, 15 años de experiencia. Sí. Quizás para diputado, congresista, 30 años, tercer nivel, ya. Ponle un tercer nivel, básico. Para ser senador. No, diputado. Para ser senador. ¿Y ibas a entrar en un tema de discriminación? ¿Qué es tercer nivel? ¿El título universitario? Abogado, claro. Discriminante. Abogado, economista, pero licenciado. Es que estás discriminando a la enorme mayoría del pueblo ecuatoriano. Lo que pasa, ¿sabes qué es el problema? Hay una alternativa. ¿Sabes cuál es el problema, Rodolfo? Que los colegios, los colegios, la secundaria, los bachilleres, que son los que van a las universidades, como producto, es malísimo. Ya. La educación, es que sí. Diferente antes, que un bachiller iba al Congreso, pero era un bachiller que venía de un proceso educativo de mucha mejor calidad, inclusive de colegios fiscales. Totalmente. O sea, perdóname, en mis tiempos, eran los mejores. En mis tiempos, los bachilleres del Javier, que estuvo al Colo San José. Igual que el Vicente Rocafuerte, que el Aguirre Abad, por supuesto. Orellana, para dar y el nivel, el colegio mercantil era otro. Era enorme, el 28 de mayo, las chicas del Guayaquil. Exacto. Ya, o sea que el producto no había diferencia. No había diferencia. Las universidades recibían un producto de bachilleres de alto nivel y de exigencia de primer nivel. Pero también te voy a poner la oración por pasiva. Resulta que en ese tiempo habían muy pocas universidades, muy poquitas, y cada una trataba de ser mejor que la otra. Ahora hay un pocotón, y no me vas a negar que el nivel de la calidad de profesionales que salen últimamente ni se parece al nivel de profesionales que salían 20 años atrás, para no irme todavía más atrás. Así es. Le ha pasado lo mismo que le pasó a los colegios. Entonces, ¿el producto de los colegios es malo? Sí. ¿El producto de las universidades qué creen que es? ¿Qué creen que pasó en la Argentina? Un grupo de médicos, o sea, que estudiaron los 6 años, hicieron internado, hicieron rural, y fueron a hacer un examen para especializarse en Argentina porque es gratis. La especialidad allá es gratis. Y un gran sapo llevó unos lentes que copian, que fotografían, y regó el examen y todo el mundo, los ecuatorianos tenían 90, 92, 93, 89. Brillantes. Brillantes, habían copiado todo. Entonces yo te hago una pregunta. Eso con los médicos de antes era inimaginable. Inimaginable. Y el otro día lo entrevisté a mi maestro y mi gran amigo además, a Luis Arracín. Y Lucho me dijo porque que eso era una cosa que él se especializó en el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, cuando era muy bueno además, no sé cómo sea ahora. Y cuenta que en un examen el profesor le dijo que tenía que salir a una cosa y que después regresaba. Amigo, ¿tú crees que a alguien se le ocurrió coger un libro? ¡Nadie! Eran médicos. Ahora estos cojos se pusieron a copiar. Y la última. Bueno, estos son internos. Todavía no son médicos, pero estaban en camino. 40 botellas de alcohol. En un hospital, en guardia. Entonces, perdóname, ahí viene, yo tengo un cuestionamiento muy grave a la academia. Ahí hay un problema. Son dos cosas ya. Los procesos, porque todo parte del hogar y todo parte de la primaria, secundaria y universidad. Tú me estás hablando ¿Y de la cuál teoría es? del eslabón de cadena. Por supuesto. ¿Y cuál es el como dicen los gringos, de weak Mire, link? mejores ciudadanos ciudadanos hacen un mejor Estado. Sí, hacen mejores estudiantes, Y mejores gente profesionales. con mejor estudio, no digo que sean profesionales, bachilleres, pero un bachiller con un buen nivel de formación, de educación, va a ser un buen ciudadano, va a ser respetuoso, va a poder tomar mejores decisiones en la vida. Puede que y no en se pase la luz roja. Como puede que no se pase, pasa todos así los días. es, va a dejar pasar a los peatones. Sí. Puede ser un chofer, pero va a ser un Sí. chofer de un gran criterio, educado, que puede ir a otro país de primer mundo y puede conducir y nunca lo van a multar. No,
porque además el ecuatoriano cuando va a un país del primer mundo se acuerda de que existen las leyes. Ahí sí. Uy, Pero es no, pero al impresionante. principio sí se chocan. No, sí, pero después Hasta un que ya aprenden. se estabilizan, jamás se le ocurriría a un ecuatoriano en Nueva York pasarse una luz roja. Jamás. Jamás. Porque allá no es broma, pues, pasarte una luz roja. Y el tema es que esos son otros asuntos, ¿no? Hay que hacer reformas en la ley de educación, hay que hacer una reestructuración de la educación de niños, de adolescentes, secundaria, primaria, porque ¿qué cambio fundamental o medular ha habido desde que salió el gobierno de Correa? Ninguno. Hablo del gobierno de Moreno, Ninguno. de Lazo. En educación de acá, ninguno. Tenemos en la misma sistema y de esa, educación correísta. y esa Educación estructura, o adoctrinamiento. Primera adoctrinamiento. Adoctrinamiento disfrazado de Entonces estamos educación. jodidos. Cosa que son Gran cambios pregunta, fundamentales. ¿y por qué ninguno de los otros lo han cambiado? ¿Por qué ninguno pudo cambiar? O no pudo, no quiso, o no le dio importancia. Bueno, el presidente Lazo creo que tuvo una ministra que era Brown, que había Uy, sido me hables, correísta. no me hagas acuerdo de la café. Pero es parte. Brown, por si acaso, Exacto, Brown es café en inglés. No estoy ofendiendo a nadie, estoy traduciendo el apellido. Ah, el mío es imposible de traducir. Pues. Están jodidos. En chino me tendrán que decir. Pues cuando yo estaba en Japón, cuando manejaba el tema de bananera del internacional, Vaquerizo-san. O sea, hasta los japoneses se las ingeniaban para pronunciar el apellido, porque no hay cómo traducirlo. Pero, por ejemplo, cuando alguien se apellida Torres, en inglés es Towers, en francés es Turgo. Hay apellidos que se pueden traducir y nadie está ofendiendo a nadie, es una traducción. La señora María Brown, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. La que defendió a muerte los libros y el pensum. Los libros. Heredados del que sabemos. Y que han habido procesos de abusos escolares, de profesores, y que quedaron ahí y que nunca evolucionaron. No, los defendieron. Y que los defendieron. Vamos a hablar claro. O sea que ahí, ¿cuál es el garantismo? Volviendo al tema inicial. ¿Dónde están las garantías de los padres de los menores? No. El garantismo es garantizarle al pobre hijo de perra. Perdón, de serpiente, porque los perros son mejores seres humanos que los humanos. Un hijo de una culebra maldita que abusó de una criatura, pero la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal lo cubren a él y lo garantizan a él. Así no se puede. O sea que, volviendo al tema, partes del tema medular, que es el asunto de la educación. Ahora, yéndonos al tema global, porque aquí todo el mundo, yo escucho en las entrevistas, en los análisis, en los editoriales, en los canales, todo, de que estamos enfocados en el tema constitucional, con una visión totalmente interna, en base a criterios del derecho muy respetables, hay que decirlo, pero nadie te ve desde una perspectiva global. La teoría del Estado, los criterios internacionales, la evolución del derecho a nivel internacional, especialmente en circunstancias como las que nos encontramos. Se llama es derecho un conflicto comparado bélico eso. Sí. del lado de... Exacto. Claro. El derecho comparado. Pero todo este tema debe tomarse en cuenta también. Estamos en una situación de un conflicto interno y con una postura de Estados Unidos, con una bipolaridad que está dejando atrás el multilateralismo. Acaba de Estados Unidos de declarar como grupos narcoterroristas a los lobos y a los choneros, ¿no? ¿Y qué dijo Reagan? Que a los narcoterroristas los va a perseguir y los va a encontrar donde estén. Yo tengo una teoría sobre este tema que me le gustaría compartir con usted, Rodolfo. Dispara. Por regla general, pues toda regla general tiene su excepción. Por regla general, según el Tratado de Roma, los terroristas solamente deben ser calificados aquellos grupos que tienen ciertas condiciones. Y una de las condiciones más graves es el tema ideológico, por el tema del Islam, etcétera, etcétera, cuando ya sobrepasa y te consideres en una amenaza global. Eso implicaba o implica, según este tratado, de que los grupos de delincuencia organizada, delincuencia común, no deben ser tratados como terroristas. Y es en base a ese argumento que en muchos estados no se los ha condenado como terroristas porque es delincuencia organizada. Excepto que te hago una pregunta. Esa es la regla general. Sí, ¿y qué pasa cuando ese grupo de delincuencia organizada que está dedicado al narcotráfico tiene además vínculos de lavado de dinero con organizaciones reconocidas terroristas? Exacto. ¿Qué pasa allí?
Pero llega un momento en que estos grupos, porque inicialmente comenzaron como La ideológicos, FARC, ¿no? la La FARC, FARC, el la FARC. M-19, Todo. etcétera, porque decían que eran beligerantes, Sí. y ojo, y que para autofinanciarse pues tenían que hacer actividades ilícitas, robaban bancos, pero no traficaban droga. pero no traficaban Eso fue droga después, y mucho actividades No. que no cruzaban esa frontera, ¿no? Pero yo creo que a partir de algunos años, estas actividades de estos grupos, hace rato ya se pasaron de la raya. Correcto. ¿Ya? Y dentro de estos márgenes, las consecuencias o el impacto de estas acciones ha tenido un efecto no solo regional, sino en Global, todo el continente. mundial. Porque un efecto de esto es la migración. Inclusive dentro de la educación, cuánto abandono de niños hay en las escuelas, en los colegios, que produce un impacto social. Obvio. El tema de la inseguridad, el tema de la inestabilidad económica de los pequeños comerciantes que son vacunados, porque eso no es una realidad solo de Guayaquil o de Quito o del Ecuador, está pasando en Perú, está pasando en Colombia, pero si lo que en han hecho Centroamérica. lo que han hecho con atraso es lo que hacía la mafia, las familias en Nueva York, inclusive, pues acuérdate, inclusive pues, la protección le llamaban ellos. Inclusive en Estados Unidos, Ahí. el impacto de estos gobiernos que han manejado de esta forma abusiva se ha llevado a los Estados Unidos. El tema de la migración, que ya no va a respetar y va acorde a las normas estadounidenses, sino que quiere crear sus condiciones, sus malos hábitos, y obviamente eso genera una respuesta. O sea que dentro de todo esto... Mira, estiraron tanto el elástico. Ajá. ¿Qué pasó? Segunda administración de Trump. Tú sabes que 1 millón y pico de ilegales se autodeportaron para poder tener chance de poder aplicar legalmente. Que Así fue es. el caramelo que le dijo Trump. Si ustedes se van solos, van a poder aplicar. A los que no se van, el día que se los deportan, no vuelven a entrar más a los Estados Unidos. Nunca más. Pero dentro de este tema, Rodolfo, estamos en una realidad global. Y los países que quieran tener alianzas comerciales, políticas, de temas de comercio exterior, cooperación internacional, debes adecuarte a eso. Y bajo esa circunstancia, porque sí es verdad que Estados Unidos por un momento fijó o se concentró en el tema de Medio Oriente, pero yo considero que la actual administración está enfocada ya en el continente. ¿Y de dónde crees que sale la cocaína? En todo el continente. Y dentro de eso, el Estado ecuatoriano, eso en política internacional se llama el Realpolitik, ya más allá que tú interpretas la norma constitucional, la política global es mucho más grande. Y dentro de la Realpolitik o política exterior, que es una manifestación de esa, el Estado debe manejar si queremos llegar a que esos acuerdos se materialicen, porque nosotros no tenemos los recursos para combatir el narcotráfico, y el único Estado que realmente te da una cobertura total, que te da apoyo, que te puede dar cooperación, que inclusive nos puede ayudar en el tema de las reformas educativas, en los procesos. Déjame adivinar, es Fiji. No es Fiji. Las Seychelles, las Islas Seychelles, tampoco. Tampoco. Costa Rica. Menos. ¿No será Estados Unidos? Ah, ya, el único. Okay. El único que inclusive ha manejado y ha financiado organismos multilaterales, con financiamiento para cobertura de todo el mundo. O sea que sin dejar aquí una tendencia que vas a decir que soy proamericano, pero es la realidad. Hermano, y en esa realidad en que nos encontramos. Estados Unidos, ¿sabes cuándo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional te dan plata? Nunca. Nunca. ¿Y sabes por qué? Así porque es. el que mayor plata pone allí, ¿quién crees que es? La Johnny. El mayor acreedor. Se acabó. O sea que realmente la gente debe comprender estos criterios de teoría del Estado. No, lo que Es la realidad global. Y si Ecuador quiere ser parte de los países que se desarrollen favorablemente en este proceso, en esta etapa de situación política a nivel mundial, tiene que acoplar sus medidas porque va a combatir el tema del narcotráfico con mayor celeridad, con mayor eficacia, y la gente se va a beneficiar de esto. Y los organismos como la Corte Constitucional, la misma Asamblea, deben poner de su parte para que las leyes se adecúen a estos cambios que se requieren y se pueda trabajar correctamente. Si no, corresponde aquí hacer un tema constitucional, de una reforma que permita engranar todo el motor del aparato estatal. Sobre una variante sobre ese tema. A ver.
para los creyentes, obviamente, los 10 mandamientos están grabados en piedra y no hay cómo cambiarlos, ¿no es cierto? Así es. Ya, ok. Pero las constituciones no están grabadas en piedra. No. Ya, yo pregunto, ¿la ley responde a una realidad social o la realidad social tiene que responder a la ley? Las leyes responden a la realidad social. Perfecto. Y los mayores, perdón que te interrumpa, y los mayores cambios con efecto global o interno han salido de las modificaciones que se realizaron en conflictos bélicos. El Congreso de Viena, el Tratado de Versalles, la Sociedad de las Naciones, Naciones Unidas, porque los grandes conflictos bélicos crean las condiciones para hacer las reformas necesarias. Y nosotros estamos atravesando actualmente un conflicto interno que debe traer consigo reflexión, reforma e instalación de un sistema de gobierno que sea más efectivo que el que tenemos, para que los gobiernos y todas las funciones del Estado puedan manejar una mejor gobernanza. Pero entonces te hago la pregunta derivada. Si la ley tiene que adecuarse y entenderse de acuerdo a las necesidades y a la vivencia de los pueblos, ¿cómo es que la Corte Constitucional sigue interpretando la Constitución como si estuviéramos en el 2008, cuando aquí no pasaba nada, porque no pasaba nada comparado con lo que hay ahora, y no como en el 2025, donde ha pasado de todo durante varios años? No hay un error de concepto en la interpretación de la Constitución sin tomar en cuenta ni la realidad social, ni los cambios que han habido en esa realidad social, ni los cambios que pueden haber habido en la convivencia entre ecuatorianos. ¿La ley no tiene que entender eso también o no? ¿O es fría como la piedra? No. Entonces, tiene que adecuarse. Y en este caso debe ser rápido, porque si no, Estados Unidos cuando quiere, o Rusia o cualquier país cuando entra en un conflicto bélico, hasta esperar a que las normas pasen un proceso regular de adecuación, ya están atacados, pues. O sea, nosotros como Estado debemos actuar rápido. Y es un tema que no es político, sino que es de reflexión y de sentido común. Y que las autoridades de todas las instituciones, organismos y funciones deben tenerlo claro. Cristian, te agradezco mucho tu amabilidad de habernos acompañado durante todo el programa. Señores, está muy claro. Aquí la única solución de verdad es una nueva Constitución. Sí. ¿Les gusta la que está? Perfecto, no hay problema. En Chile quisieron cambiar la Constitución que decían que era la de Pinochet. La gente le votó que no. Luego hicieron otra que era en cambio de derecha para cambiar la de Pinochet y la gente también votó que no. Bueno, pues aquí también. Porque una constituyente, los que van a la constituyente tienen que ser elegidos por el pueblo. No por nadie más. Yo recuerdo hace muchos años un gobierno que pasó a la historia por su firmeza en ni un paso atrás. Un funcionario de ese gobierno quería hacer una asamblea constituyente con gente escogida a dedo. Entonces le dijimos que se estaba loco. ¿Sí se acuerdan? ¿No? Porque yo sí me acuerdo, yo estuve en esa reunión. Bien, descubre nuestro nuevo hotel, el número 10, Seguro Verde en Puerto Viejo. Convierte su estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde este mes de julio podrás visitar el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Y además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solera Rooftop que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Y antes de que me olvide, el día de ayer y a los 91 años de edad falleció don Enrique Jurado. Un hombre que a la edad que tenía estaba activo trabajando en proyectos de inteligencia artificial y de, o sea, una cosa que, primero que yo no espero llegar a esa edad, segundo que en ese grado de lucidez, la mejor definición para don Enrique era que era un caballero y un hombre bueno, que hay diferencia entre buen hombre y hombre bueno. Buen hombre es una manera despectiva que se usaba en España para referirse a alguien del quien uno se creía que era un superior, como buena mujer, distinto, no, es hombre bueno y mujer buena, para que algunos ignorantes se instruyan gratis, aquí no se le cobra a nadie. Nos vemos mañana. Gracias, mi querido Cristian. Gracias.
Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.